Gracias por seguirnos en Telesur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. La primera ministra italiana Giorgia Meloni regresó a Roma desde Washington con la promesa de Donald Trump de alcanzar un acuerdo arancelario para la Unión Europea antes de que termine la pausa de 90 días ordenada por él mismo, pero en medio de las dudas, de las suspicacias y sobre todo la incertidumbre, porque hasta el momento no hay nada escrito. Y es que la postura de Donald Trump ha sido tibia, lo que hace dudar del peso que tuvo la reunión para imponer la visión de la Unión Europea en materia arancelaria y sobre el conflicto en Ucrania. Meloni llegaba a Washington bajo un manto de lideresa o persona idónea para lograr un acuerdo económico favorable a los intereses europeos. Algunos lo ponen en duda o simplemente no han sido optimistas. ¿Qué va a ocurrir en torno al relacionamiento entre Estados Unidos y la Unión Europea? Pues es la incertidumbre. Vamos a ver a continuación y a través de nuestras redes sociales. A lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes tal vez ya han participado respondiendo la pregunta que hemos hecho al respecto y se la comparto con el código QR para que usted más adelante pueda participar. Visita de Meloni a Estados Unidos se da tras la imposición de aranceles a Europa. Tensiones entre el bloque europeo y Washington son cada vez mayores. ¿Qué se avecina para el futuro de las relaciones entre estos actores? No habrá entendimiento comercial, fachada de Trump con su retórica contra la Unión Europea, se acercarán posturas entre Estados Unidos y Europa o Europa mirará a otros mercados. Si no ha participado, puede hacerlo, más adelante revisamos y asociamos, por supuesto, todas las respuestas. Le invitamos a participar. Vamos al análisis de inmediato. Me acompaña en la distancia Óscar Rotundo, analista en temas internacionales del portal Periodismo Internacional Alternativo, Pia Global, desde Argentina. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenido. ¿Qué tal, Luis Fernando y Luis Francisco? Un abrazo grande desde Argentina. Igualmente otro para ti, Óscar, para poder analizar. Muchísimas gracias por tu opinión, tu lectura esta noche en torno al tema de la reunión. Trump recibió a Meloni en la Casa Blanca, bueno, y quitando elogios y la cercanía que ambos tienen, por supuesto. ¿Qué opinas de esta reunión y el impacto real que puede tener para el acercamiento o distanciamiento? Todo depende, ¿no? Pero ¿cómo lo ves tú en el futuro? En principio, lo que tendremos que marcar es que Trump no va a discutir con ningún grupo, no va a discutir con bloques. Trump pretende discutir con cada uno de los actores y en este caso la señora Meloni va a pelear por el 10% de los aranceles, digamos, de las exportaciones con las que ellos se manejan, con las que Italia se maneja, y después lo de la aplicación de los aranceles a Europa es algo que va a tener otra característica, porque justamente Europa ha planteado una contramedida para sancionar a Estados Unidos y pone dentro de estos 90 días la aplicabilidad de estos aranceles extraordinarios. O sea, nosotros vemos de que en la habilidad política de Donald Trump es tratar de dividir para poder ir encontrando sus interlocutores. No es casualidad que haya ido Meloni justamente a esta reunión, que es afín políticamente con él, y que haya tratado y haya dicho que ella no iba en representación de los 27 países que conforman la Unión Europea, pero que sentaba las esperanzas de que cuando Trump viajara a Roma pudiera encontrar un espacio como para que se diera ese tipo de reuniones. Sí. Y es muy interesante, Óscar, ver cómo los medios de comunicación abordan la visita de Meloni a Washington, esta reunión entre Trump. Vamos a ver un ejemplo. Este medio que vemos en pantalla, El Mundo, tituló lo siguiente: Trump promete a su amiga Meloni un acuerdo con la Unión Europea, hacer Occidente grande de nuevo. Destaca que Trump busca un pacto arancelario justo, mientras que la conversación fue reinada por elogios mutuos a sus políticas extremistas, especialmente contra la migración. Preguntarte sobre esto, la esperanza que presentan los medios de comunicación sobre esta visita de Meloni, y hablan de una postura un poco más esperanzadora para el mercado europeo. Mira, hay una realidad que es muy concreta. Ursula von der Leyen acaba de mandar o acaba de comisionar
al mandatario, al señor Sánchez, para que viajara a China justamente para poder explorar la posibilidad de tener algún tipo de intercambio, algún tipo de estatus de relacionamiento con China. Ella va a viajar junto con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costas, en julio. Entonces, yo creo que Europa también, Europa como Unión Europea está, digamos, sondeando otros escenarios Trump. Es un camino muy complejo y que ya ha sido planteado en otras oportunidades, pero que se basa fundamentalmente en que Trump prefiere o está trabajando en función de que Europa le importe hidrocarburos, el gas y el petróleo, que ya sabemos por la experiencia que hubo con Biden después de la misión especial rusa, a los costos que tendría que importar Europa esa energía y obviamente no está en condiciones. Entonces este tema de las contramedidas que pretende imponerle también la Unión Europea a Trump es porque hay una relación de déficit comercial en quien más favorecido se ve es Europa y no Estados Unidos. Sí, y en una observación muy importante, Oscar, y tu opinión sobre esto, porque estamos hablando de una Unión Europea que ha tenido algunas economías en recesión, pero sin embargo, desde el punto de vista diplomático y político han cedido un poco, como es el caso de Alemania. Y justamente, lo que ocurre es que, a ver, el tema de la relación esta y de la guerra comercial o arancelaria se plantea en el marco de la guerra de Ucrania. Y esa situación ha dividido aguas, no es la misma la posición que tiene en este momento Francia con la que tiene Italia en relación en torno a lo que es la guerra y a la posibilidad de conclusión de esa guerra. Ahora, lo más interesante del caso es que Estados Unidos, a través de Trump, está tratando, a través de Putin, de poder incorporar activos, fundamentalmente de hidrocarburos, tierras raras, para poder hacerse fuerte en esa zona y poder venderle a la Unión Europea. Esa situación económica a nosotros nos pone ante una encrucijada en donde Europa o deja de ser el patio trasero de Estados Unidos, toma una posición soberanista para poder sobrevivir. Tengamos en cuenta de que Europa depende de las importaciones de otros países de la región, por eso quizás el acercamiento hacia China, o digamos, si no tiene otro tipo de alternativa, va a quedar fragmentada y los actores podrán discutir con Estados Unidos o con el bloque euroasiático en una relación bastante disímil a la que pudieran tener de conjunto. Sí. Por último, Oscar, vamos a ver, algunos medios también destacan que la guerra arancelaria de Trump empuja a la Unión Europea a un rincón muy incómodo. Ya lo hablamos sobre Alemania, los gravámenes amenazan con asfixiar las economías del bloque, golpear el bolsillo de los europeos. Entre los más afectados, Alemania, considerada históricamente como el motor económico de la eurozona, y teniendo en cuenta que las repercusiones de los aranceles, la extrema derecha europea solo tiene una opción: negociar. En este caso, Meloni juega un papel de equilibrista. Como hemos comentado, entre Bruselas, Roma y Washington, muchos consideran que la retórica de Trump contra la Unión Europea va a ser mayor, una estrategia, Oscar, de chantaje para cumplir con sus intereses. ¿Tú coincides con esta opinión? ¿Qué va a lograr Donald Trump en la eurozona? ¿Sí se van a sentar a negociar? ¿Va a haber entonces un papel más conciliador o, por el contrario, Europa mirando a otros lados? Yo te digo, Trump no va a negociar con ningún grupo, porque a él no le conviene negociar con grupos. Trump trata de imponer una política jugando un riesgo muy grande, porque justamente esta política arancelaria también ha tenido a muchos sectores de la industria norteamericana que han quedado en una situación muy complicada.
no nos olvidemos de que muchas de las empresas que quieren repatriar a Estados Unidos o que fabrican desde Estados Unidos, fabrican con componentes europeos. Entonces el agravamiento de la política arancelaria también va a impactar en los precios internos de Estados Unidos y en la capacidad de compra del ciudadano norteamericano, y eso va a poner en jaque su política. Trump no tiene mucho tiempo, no tiene 20 años como para poder generar una proyección estratégica, por eso está apurado por tratar de concretar cosas que lo beneficien ante un Estados Unidos que está devastado económicamente, pese a seguir siendo la primera potencia del mundo en su fuero interno, y después de la política globalista impuesta por la administración de los Clinton, de Biden y de Obama en su momento también, necesita recuperarse para poder jugar en el tablero internacional con un valor agregado que hoy está de la mano de la alta tecnología que se encuentra en China y en otros países de Asia Central. Totalmente, y por supuesto mucho que esperar en los próximos días. Por supuesto la tensión aumenta, pero sobre todo las incertidumbres que se generan en los mercados, que se generan también en las bolsas de valores. Nosotros muy atentos en este nuevo capítulo que hemos llamado siempre un nuevo capítulo en torno a las medidas arancelarias de Donald Trump. Oscar, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, siempre a la orden. Oscar Rotundo, analista en temas internacionales, para poder entender lo que ocurre con Estados Unidos y la Unión Europea a partir de esta reunión realizada por Meloni a la Casa Blanca. Antes de despedir nuestra primera parte del programa, recuerde, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales. Al final de nuestra emisión analizamos los resultados con ustedes. Aquí tiene el código QR para que pueda participar. Por lo pronto, vamos a una breve pausa. Al regreso, más del Mundo desde el Sur. ¿Puede un simple acto afectar nuestro mundo? A veces no lo notamos, pero cada pequeño gesto cuenta. Desenchufa los cargadores cuando no los uses. Evita el consumo innecesario. Apaga televisores, computadoras y consolas de videojuego. El modo de espera sigue gastando energía. Aprovecha la luz natural y apaga las luces en habitaciones vacías. Usa luces con sensor de movimiento. Iluminan solo cuando es necesario. Enciende el ahorro energético y sé parte del cambio. Decisiones que impulsan cambios sociales. Consecuencias que transforman vidas. Historias que dejan huellas. Te mostramos el mundo y sus realidades. En estreno. Sábado. Solo por Telesur. Telesur presenta un viaje por el mundo de las redes sociales y el universo digital. Conoce los misterios y peligros que se esconden tras las pantallas y descubre los beneficios de estas plataformas. Enredados, un nuevo programa sobre los avances que van más allá de la tendencia. Todos los sábados. Solo por Telesur. Descubre la mejor manera de comunicarte con Telegram. Descarga la aplicación y únete a millones de usuarios que disfrutan de mensajes rápidos, seguros y sin límite. Únete al canal de Telesur en español e inglés. Activa las notificaciones y mantente al día de los acontecimientos alrededor del mundo. Porque Telesur siempre da más. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Las tensiones globales, los aranceles de Donald Trump están remoldeando, ¿no?, el tema
del comercio internacional. Por un lado, algunos piensan que va a disminuir de alguna manera la influencia occidental, otros por el contrario piensan que va a tener aún mayor influencia en el mundo. En fin, todo se está reconfigurando y en medio de todas estas tensiones se ha realizado una importante reunión entre Giorgia Meloni, primera ministra italiana, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que se habló allí si efectivamente va a tener un peso lo suficientemente importante para los intereses de Europa. Está por verse. Vamos al análisis. Federico Villanueva, licenciado en Relaciones Internacionales de la UDELAR, analista internacional desde Uruguay. Federico, muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenido. Hola, buenas noches. Un saludo para todo el continente desde aquí de Uruguay. Oportuno el análisis, Federico, sobre lo que ha pasado y el relacionamiento entre estos dos escenarios, entre la Unión Europea y Estados Unidos, teniendo en cuenta que no es un escenario de tensiones nuevo, sino que ya ha venido precisamente teniendo o formándose en los últimos meses. Sí. De hecho, si vamos a ver las cosas en contexto, digamos que esta guerra híbrida o comercial, como llaman algunos analistas, comenzó en el primer mandato de Trump y ahora simplemente se ha intensificado mucho, lo que fue además promesa de campaña del presidente de los Estados Unidos. En este caso me convoca para hablar de la cumbre que hubo de Meloni con Donald J. Trump, y lo primero que se me ocurre decir, escuchando al colega anterior, a Oscar, es que es verdad que el concierto internacional está convulsionado, que el tablero mundial está hiperactivo y que a la vez que estaba esta visita de Giorgia Meloni a los Estados Unidos de Norteamérica, estaba Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, viajando a China, juntándose en Beijing con las autoridades del gigante asiático. Lo que pudimos ver de esta reunión de la lideresa de la ultraderecha italiana con el líder de la ultraderecha estadounidense, Donald Trump, fue un intercambio de elogios, de buenas intenciones y muchas críticas a la interna de la Unión Europea. Por ejemplo, el ministro de Industria de Francia, respecto a la reunión de Meloni, dijo que consideraba, se llama Marc Ferrecci, dijo que la reunión de Meloni con Trump era una visita en solitario que podía debilitar la posición conjunta y común de Europa frente a los aranceles estadounidenses. Sí. En todo este escenario, Federico, tu apreciación sobre lo que pudiese pasar más adelante, una Europa centrada también en otros objetivos. Hay una cumbre importante con China para los próximos meses. También el tema del Mercosur, Francia, incluso algunos medios comentan que pudiese estar reculando, ¿no?, en esa posición sobre lo que ha ocurrido con el Mercado Común del Sur. ¿Cómo estás viendo este redireccionamiento de Europa y sobre todo teniendo a Francia, ¿no?, como uno de los principales obstáculos para esos acuerdos? Mira, me parece sumamente importante que tú hagas mención particular a los medios. Los grandes medios europeos en estas últimas semanas han cambiado sobremanera su narrativa respecto a los Estados Unidos. De hecho, el País de Madrid directamente lo trató de mentiroso a Trump. Estuve buscando algunas declaraciones y hay como una especie de contraofensiva bastante beligerante de los grandes medios, Le Monde, El País de Madrid, el Deutsche Welle, respecto a la posición estadounidense, ¿no?, y a esta guerra comercial unilateral iniciada por el presidente de los Estados Unidos. Te podría decir que primero, antes de la cumbre Unión Europea-Beijing, y que es verdad que Bruselas se está acercando a Beijing, esto está pasando, está la cumbre Unión Europea-Japón. La cumbre de Unión Europea-Beijing va a ser la segunda quincena de julio, todavía no hay fecha definida, se está trabajando en ello, y se hace en el marco de la conmemoración de los 50 años de las relaciones diplomáticas entre ellos. Si vamos al ejemplo de lo que pasó con este primer acercamiento del presidente español, digamos que Pedro Sánchez en realidad lo que hizo fue una bajada de decibeles. Él fue a plantear que China es un socio estratégico para temas globales comunes como el cambio climático y las ayudas a combatir las injusticias a nivel global. Si vemos lo que está pasando, es un gran reacomodamiento en el tablero internacional. Cuando tu aliado histórico, de un momento a otro, te empieza a maltratar, o te lo digo como decimos por aquí por el sur, cuando un amigo deja de ser mi amigo, busco nuevos amigos. Y creo que en esos pasos está yendo la Unión Europea. Y por otro lado, Federico, el tema del redireccionamiento de lo que está haciendo, por ejemplo, China desde el punto de vista
comercial, una gira importante por el sudeste asiático de Xi Jinping, pero por otro lado, lo que ya comentábamos antes sobre esta importante reunión entre Japón, Corea del Sur y China, que han puesto de lado sus diferencias para poder entablar algo que sería impensable años atrás. ¿Cómo ves también ese escenario? Y por supuesto, desde el sur-sur, el grupo de los BRICS, que también pudiese tener pues también un papel importante en todo este cuadro que se está presentando comercialmente. Creo que todo esto va en etapas y que los BRICS ampliados sin duda son un actor protagónico de lo que viene, porque estamos en una etapa de transición del concierto mundial, donde vamos a pasar definitivamente a una verdadera alianza estratégica y un mundo multipolar. Entonces, los BRICS hoy ampliados concentran más del 51% de la población mundial y más del 40% del PBI. En cuanto a la guerra comercial planteada principalmente de Estados Unidos con China, creo que hay un revés de lo que fue la política a finales de los 70 Nixon-Kissinger, buscando acercarse a Beijing para alejar a la Unión Soviética, a China de la égida de la Unión Soviética. Ahora están haciendo al revés, están tratando de tener buenas relaciones con Moscú y aislar a China. Eso no va a pasar. China ya tiene comercio transfronterizo con Rusia en sus propias monedas, yuanes versus rublos, porque aquí hay muchas batallas suscitándote a la vez. La comercial, en la cual China está ganando hace muchos años, el sudeste asiático, pero China en particular es mucho más eficiente y eficaz que Occidente. Está una batalla por la tecnología, en la cual primero China en el primer mandato de Trump les gana con el 5G que los Estados Unidos trató de todas las formas habidas y por haber de que no llegara al occidente, de todos modos lo llegó, y ahora está con el tema de la inteligencia artificial. Es sabido de público conocimiento que DeepSeek le ha pegado una paliza al ChatGPT. Entonces vemos muchas cosas, pero la verdadera madre de las batallas en ese sentido es el yuan digital que lanzó China el pasado 17 de marzo, algo en lo que viene trabajando hace años, que baja muchísimo los costos y es una verdadera estocada, quizá de muerte, al SWIFT, el sistema bancario de comercio internacional, en el cual, mediante sanciones, los Estados Unidos y el mundo occidental en particular venían dejando afuera a los países del sur global. Entonces creo que hay varios escenarios ahí y hay muchas cosas que tienen pesos y contrapesos. Ejemplo, China ahora está suspendiendo importaciones de commodities de los Estados Unidos. Eso presenta una gran oportunidad para nosotros, para América Latina. A la vez, estando la potencia, el hegemón en declive, en pleno retiro, también es un peligro, porque tenemos una tradición de doctrina Monroe y nosotros somos el backyard de ellos. Según esa doctrina, somos su patio trasero, su zona de influencia. Eso puede hacer que se incrementen los intentos de los Estados Unidos de condicionar a nuestras patrias. Entonces tenemos un montón de cosas ahí jugando a la vez y bueno, los dados están echados, ahora habrá que esperar. Habrá que esperar y quería hacerte también la pregunta, Federico, que también le comentaba a nuestro invitado anterior sobre el posicionamiento también de las economías europeas y el papel incluso diplomático, porque estamos dejando de lado a la que era la economía de Europa, que era Alemania, perjudicada en este momento, recesión, por supuesto con números rojos dentro de su economía, pero que sería impensable un tipo de acercamiento de este tipo sin ella dentro del ámbito diplomático. ¿Cómo ves también ese redireccionamiento también de lo que es la política y el tema diplomático de la Unión Europea y con Alemania ya sin ella? Sí, ahí lo particular es que los aranceles de Trump a quien más afectan, porque estos aranceles nuevos de 25% son contra el acero y el aluminio, o sea, están direccionados absolutamente contra la producción de Alemania, que además es la locomotora de este tren que llamamos Unión Europea, la cuarta economía mundial. Entonces ahí lo que va a haber es, lo que está pasando incluso, es exponiendo a la ultraderecha europea una situación muy incómoda. El propio partido de ultraderecha europeo acaba de decir que el populismo de Trump es malo. Entonces ya hay posicionamientos internos no solo de partidos liberales, demócratas y progresistas, sino de la propia ultraderecha, otrora aliados de Trump. Pasa lo mismo en el caso de Francia, donde algún diputado de Le Pen, que está muy callado, que acaba de ser procesada por corrupción y eso, ha salido a decir que lo que está haciendo Trump es muy negativo. No así en España, donde Vox, el partido de Santiago Abascal, ha estado en defensa cabal y acá un paralelo con la Argentina
de todo esto que está haciendo a sabiendas de que perjudica a su pueblo y a su economía. De hecho, si miras en el Congreso español el otro día, un joven asambleísta del PSOE, Javier Guardiola, fue con la banderita de España, está el video en todos lados, pueden buscarlo, diciéndoles a los de Vox, que se dicen nacionalistas y que siempre están con la bandera de España, que son unos traidores a su patria porque están defendiendo lo que está haciendo Trump, que está atacando directamente a España y a toda la Unión Europea. Bien, por último, Federico, vamos a ver otro dato acá. Estados Unidos propone que Ucrania no sea parte de la OTAN. En medio de las negociaciones para una tregua entre Ucrania y Rusia, la propuesta del presidente Donald Trump radica en un descarte total de la posibilidad de ingreso de Kiev a la OTAN, argumentando que el presidente Volodymyr Zelensky nunca veló por la paz. Washington también insta a que los territorios queden bajo el control de Moscú y que las sanciones en su contra sean suavizadas. Este tema también, Federico, para terminar, de Ucrania, que está sobre todo en la mesa que llevaba Giorgia Meloni allí a la Casa Blanca el día de ayer, que también precisamente da de qué hablar. Todavía incertidumbre por parte de los intereses de la Unión Europea. Sin embargo, es un tema también que hay que analizar y que pudiese también tener parte en todas estas negociaciones, en el caso de que el presidente Donald Trump pueda darlas. Y eso, mira, esto que tú me comentas tiene varias aristas. En primer lugar, una comercial. Trump, en esta guerra y escalada comercial con China, está tratando de asegurarse las tierras raras que posee Ucrania, que luego de China, que posee el 70% de las reservas mundiales y el 90% del procesamiento de las mismas, materiales raros, metales raros que por supuesto se utilizan en microtransistores, en tecnología, en autos eléctricos, en celulares, en tablets, está necesitando hacerse de un nuevo proveedor de esto si va a ir a un rompimiento total de las relaciones con China. Entonces Trump ahí tiene, por un lado, un ulterior motive, dirían en inglés, un motivo escondido, que es el hacerse de esas tierras raras. Por otro lado, hay un gran fracaso de la Unión Europea, que entendió históricamente que la Federación Rusa, que Rusia, era su enemigo y lo catalogó como tal. Si se hubiera hecho caso, cuando uno mira el conflicto armado de 2014, a lo que estaba pidiendo Putin, que ya era mandatario de Rusia en esa época, nos hubiéramos evitado todo este conflicto, porque lo que pedía Putin era eso, que la Ucrania rusófila, rusoparlante, quedara en manos de Rusia y que la OTAN no recibiera como socio pleno a Ucrania, porque eso era terminar de, como decimos aquí por el sur, rodearle la manzana. Entonces tenemos varias cuestiones por donde mirar eso. Yo insisto en que esto que vos me planteás sigue siendo parte de este plan Nixon-Kissinger, al revés, de tratar de que Washington acercarse a Moscú para aislar a Beijing. Totalmente claro el análisis. Muchísimas gracias, Federico, por tu tiempo, por acompañarnos y darnos tu opinión. Un cariño muy grande para toda la patria grande. Igual para ti. Federico Villanueva, licenciado en Relaciones Internacionales de la UDELAR, analista internacional. A propósito de este escenario, Estados Unidos, su guerra arancelaria, Europa viendo hacia otro lado y el reordenamiento, por decirlo de alguna manera, de las relaciones económicas en todo el mundo. Pero antes de terminar con nuestro programa, revisamos los resultados de la encuesta de este día y que pues ha tenido durante toda la jornada pues la opinión de todos ustedes. Ahí la tenemos. Visita de Meloni a Estados Unidos se da tras la imposición de aranceles a Europa. Tensiones entre el bloque europeo y Washington son cada vez más tensas. ¿Qué se avecina en el futuro de las relaciones entre estos actores? 37% dice no habrá entendimiento comercial, muy cerca, con un 23% fachada de Trump y su retórica contra la Unión Europea. 11% dice que se van a acercar las posturas entre Estados Unidos y Europa y un 29% dice que Europa mirará hacia otros mercados. Ese reordenamiento mundial que se va a dar a propósito de esta guerra comercial de Estados Unidos contra el resto del mundo, que ha tenido en la Unión Europea uno de los más afectados. Con esto finalizamos. Gracias a todos por su opinión y nosotros finalizamos recordándole www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, también en Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.